gracias por la invitación, gracias a todos los presentes en este encuentro. Es muy grato volver a estar aquí con ustedes, con los que no había estado antes. Grato conocerlos, grato encontrarnos, con los que ya nos conocíamos también, un gusto volvernos a ver. La primera pregunta, ¿cómo fue la experiencia? Pensándolo bien, yo diría muy desde lo personal que fue una muy grata experiencia, lo he comentado varias veces, fue como estar en casa conversando con mi compañera, con las personas cercanas de la familia, de lo que pensamos, de lo que reflexionamos y la conversación que tuvimos ese día para el podcast fue eso, fue como estar conversando en un lugar seguro, en confianza y poder justamente compartir las cosas desde el corazón. Quisiera compartir además una visión muy particular, ya que efectivamente soy monje zen, además de psicólogo y psicoterapeuta, y como mi trabajo es el trabajo con el sufrimiento humano desde las diferentes perspectivas en las que me puedo ubicar, que ambas están integradas, agregaría también que fue para mí una gran oportunidad para recordarme que justamente el voto que uno hace en el zen no es un voto de proselitismo, porque el budismo no tiene una verdad revelada que decirle a la gente, no hay una verdad revelada en el budismo como en otras religiones, sino que es una práctica de vida. Y en tanto que vivimos esa práctica de vida y podemos compartir con otros los medios para tener esa práctica de vida que nos conduzca justamente a vivir más amorosamente, más armoniosamente, con comprensión de unos a otros, superando situaciones de violencia y hostilidad, estamos justamente cumpliendo con un camino y en particular cuando se es monje con un voto que uno asume de compartir ese camino con otras personas. Entonces, la experiencia en Pensándolo Bien fue para mí una experiencia que me llevó justamente a un recordatorio muy hermoso de lo que eso significa. Gracias. Entonces, en línea. Gracias de nuevo por la invitación. Fíjense, yo le comentaba a Juancho en días pasados que me ha sorprendido gratamente la cantidad de comentarios que posteando esta conversación me llegaron de personas que han seguido y siguen las temporadas de los podcasts de SIC, de revista SIC. Me impresionó porque, bueno, por varias cosas. Por un lado, porque yo debo confesar que yo no sé, Marisabel, cómo es tu experiencia, pero yo en un momento tuve un programa de radio y estaba convencida que nadie en la vida lo escucharía jamás. Entonces, yo me ponía a hablar y decía, Steve, no lo va a escuchar nadie, pero bueno. Igual me pasa con los podcasts, ¿sabes? Yo tengo como ese asunto del impostor que esto no lo va a escuchar nadie, pero bueno. Y me impresionó la cantidad de gente que me comentó que han seguido las temporadas de los podcasts. O sea, lo que habla pues del impacto y de la amplitud de un canal como este. Eso por un lado. Una de esas personas que sigue esos podcasts, estuvimos conversando largo un día sobre justamente esto. Y me contó algo que me impactó muchísimo. Y esta persona que les comento, una amiga mía, hicieron la típica exploración que muchos hicieron por el 2018-19, de decir, bueno, ¿será que hay que irse del país? Estuvieron en España, donde su familia es originaria, y fueron, incluso llegaron a la exploración de los posibles colegios en los que podía estudiar sus hijos. Y fueron a un colegio, y me cuenta ella, todo esto a raíz de esto. Yo vi los podcasts y vi la variedad de testimonios que allí recogen, la cantidad de venezolanos que están en Venezuela, convencidos de estar en Venezuela, no porque no queda otra opción, sino porque estamos aquí, porque estamos convencidos. Y entonces me recordé de este episodio, fuimos a buscar en un colegio en España, llegamos a un colegio muy, muy bello, que tenía que ver, la condición ya era que fuera católico, y las dos dueñas o directoras del colegio se ponen a hablar con ellos y les preguntan, ¿y por qué ustedes vinieron a este colegio? Bueno, porque queremos una buena educación para nuestros hijos, tal, el cuento siempre. Y ellas les dicen, bueno, lo que nos extraña es que este es un colegio muy familiar, que se creó a raíz de la posguerra española y todas las crisis sociales que hubo en ese momento, y casi siempre son hijos de exalumnos los que vienen a estudiar aquí o personas como muy, muy allegadas a la familia.
nos extraña que alguien que sea totalmente aparte de nuestra comunidad esté aquí conversando con nosotros. Y ella me dice, ¿cómo formaron? Mi amiga le pregunta, ¿y cómo decidieron ustedes abrir este colegio? Y dice, bueno, decidimos abrir el colegio porque en el momento que lo abrimos, España estaba en la ruina. Y dijimos, alguien tiene que ocupar este espacito de este rinconcito de la ocupación, de la educación, en un pequeño colegio, muy pequeñito más, que bueno, va a atender a nuestros allegados, a nuestra comunidad, pero en lo que nos vamos a enfocar en esto. Ella me cuenta esto y me dice, lo que me quedé yo pensando después de escuchar todos los testimonios de ustedes en los podcasts, es que muchos de los que estamos aquí, o los que estamos aquí, a veces sabiéndolo y a veces no, estamos decididos a replicar ese mismo ejemplo de yo ocupo este espacio, lo hago lo mejor que puedo, en la apuesta de la reconstrucción de un país que queremos ver prosperar, pues, ¿no? Eso me impactó muchísimo, de verdad, porque no lo vi venir, pues, ¿no? Me pareció muy bonito ese testimonio de ella, asociándolo además con el contenido que han desarrollado en la revista SIC. Por otro lado, también lo conversaba con Juancho luego de grabar nuestro episodio, es que yo, aquí se habla mucho de las construcciones de redes, del tejido social y todo lo demás. Yo vengo, naturalmente, mi gremio es el gremio cultural. He estado haciendo gestión cultural por muchísimo tiempo, por decisión personal, luego de mucha reflexión, ahora he soltado un poco lo cultural y me he dedicado a lo social, particularmente en el tema de la educación para muchachos en universidad. Y le comentaba a Juancho, yo creo que una de las mayores ganancias de estas temporadas es que las redes se tejen, o por lo menos en mi criterio, desde la diversidad. No nada más de la red de las personas que piensan en cultura, ¿sabes? Y entonces llamemos a todos los que trabajan en cultura, sino justamente esta variedad que hay aquí es lo que yo encuentro más rico en la experiencia de Pensándolo Bien y la grabación de podcast. Javier Contreras es el único, como el directo, doliente de la revista SIC aquí, porque esta revista es de jesuita. Y me hemos adueñado de esta manera casi pesada. Un golpe de estado. Y se es difícil tener un golpe de estado a los jesuitas. Eso me quiere también. Sí. Bueno, nada, buenos días, gracias por venir. Yo resumiría que mi experiencia en los podcasts ha sido gratificante, que parece una obviedad, pero es gratificante por dos razones. En uno de los reels, creo que se llamaba, que pusieron para publicitar esto, decía ¿qué tienen en común un monje budista, un padre jesuita, psicólogos, politólogos, gestor cultural, periodistas? Y yo decía que lo más importante, o pensaba, que lo que tenemos en común es que no hablamos desde los roles. Entendemos que los roles son importantes, pero estamos para proponer un país más allá de los roles. Yo no participo en esto como un cura, yo participo en esto como un venezolano que aparte es cura, que aparte es politólogo, que aparte estudió teología y que aparte sueña con un país mejor. Creo que los pasa con todos los que estamos acá, que lo hacen desde su especificidad, pero no solo por la especificidad. Yo creo que eso es también una de las cosas con las que yo cierro este año desde la lectura del podcast. Lo otro es la variedad, que ya hablaba Albe, la diversidad de enfoques en los que nos podemos acercar a la realidad. Yo recibí como un feedback de un amigo no jesuita que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo y vio el de gestión cultural y decía, qué bien, que no voy a decir la palabra que me dijo textualmente para guardar la forma, pero me dijo, qué bien, chamo, porque siempre es bueno escuchar a dos personas ya grandes, lo que pasa es que nos dijo grandes, pero bueno, o sea, hablando de rock, hablando de poesía, hablando de cultura latinoamericana, porque pareciera que eso quedó en el olvido, que la gente solo está pensando el aquí y el ahora. Y yo creo que pensar el aquí y el ahora del país es también dar una mirada a lo que hemos tenido como positivo del acervo cultural, la interpretación que nos permite desde Venezuela mirar Latinoamérica con poesía, con música. Eso para mí fue muy enriquecedor. Agradezco también como oyente haber podido escuchar desde el ámbito psicológico. No sé si aquí hay algún otro psicólogo, pero yo siempre he hecho mucha broma que los psicólogos y yo no nos la llevamos muy bien. Pero reconozco que por feedback y lo que yo mismo puedo decir, que haber abordado la crisis y las heridas desde una mirada tan enriquecedora como la que nos brindó la psicología en el episodio de Melanie,
y de Yakusó también fue de enriquecimiento. Ni hablar del episodio con la diplomacia vaticana, que es otro de los temas que está hoy como tan en boga, que la gente critica a la iglesia, que la gente no critica a la iglesia, que la gente entiende que la iglesia es política, que la iglesia es poder o es fe. Haber compartido con Mercedes Malavé en ese sentido también creo que es enriquecedor. Así que yo finalizaría diciendo gracias por lo que fue el 2024 desde el podcast, y que ojalá la diversidad se siga rescatando y que no hablemos desde los roles, porque somos mucho más que los roles en realidad. Entonces, bueno, ahora le doy la palabra a Melanie. Está aprendiendo también. Bueno, para mí fue, la verdad que, primero una sorpresa, porque aunque mi rol era desde el psicológico, desde la herida, no es desde donde normalmente hablamos del tema en SIC. Entonces, para mí fue como muy enriquecedor hablar un tema que era más íntimo y privado. A mí me tocó el tema del duelo, pero hablarlo desde lo público, desde lo social, además en el intercambio como de posturas con Yacucho, porque era desde diferentes, buscar puntos comunes y puentes y entenderlo desde ahí. Me pasa un poco como Albert, que yo pensé que nadie lo iba a oír, y menos público de SIC, porque era un tema que yo sentía que no era un tema para SIC. Y para mí fue impresionante la cantidad de gente que se me acercó a decirme, wow, me encanta que hayan tocado el tema del duelo, de las heridas y desde un contexto social, dando como otra alternativa de esa lectura del dolor y buscando como alternativa. Para mí fue absolutamente grato, enriquecedor, y me encantó entender el tema desde otro espacio y desde un espacio distinto. Malavé. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que la experiencia, pensándolo bien, es una experiencia imitable, ¿no? Ojalá muchas revistas que todavía están acostumbradas al formato digital, al formato textual, pues se abran a estos nuevos medios, a estas nuevas formas de comunicar. Creo que en eso la revista SIC fue muy acertada, entendió las nuevas formas de comunicar y las hizo realidad, sin perder su línea editorial, ¿no? Como miembro del consejo editorial de la revista SIC, vi perfectamente cómo pasaron de un formato a otro sin desvirtuar los contenidos y el espíritu de lo que SIC quiere contribuir al país y a la política y al bien común de la sociedad, política en sentido amplio. Creo que te tengo que felicitar, Juan Salvador, por haber hecho realidad este proyecto. No es fácil, tanto desde el punto de vista del formato, que tiene que ser de excelente calidad, como de los contenidos. Creo que fuiste muy acertado y constante en la promoción, pues, de esta iniciativa, y ojalá que se siga reproduciendo en otras temporadas, porque es la nueva forma de llegar a la gente hoy en día, ¿no? Y eso es importantísimo para que la revista tenga la relevancia que ha tenido a lo largo de su historia. Así que me pareció excelente. Gracias. Barra. Bueno, yo soy de la casa, así que me cuesta. Primero, resultó rarísimo. Gracias por haber venido y gracias, Juancho, por la invitación. Les cuento que como periodista me resultó rarísimo que me entrevisten. No hay nada peor que un periodista que lo entreviste. Eso es rarísimo. Eso es horrible. Pero bueno, estamos para adelante. Le digo que se enferma. Sí, no, eso es horroroso. Sí. Es horroroso. Cuando llegué así, lo primero que me dice Álvaro, dice, oye, ve este podcast, ¿qué te parece? Yo, por supuesto, la parte técnica, tú estás perfecto. O sea, quiero decirte, y nunca te lo he comentado, técnicamente está perfecto, Alvarito, bello, bello producto, y el contenido, creo que es un contenido que llena un vacío. Porque bueno, la mayoría de los podcasts son podcasts conversacionales, sí, son podcasts divertidos, humorísticos, pero ese vacío del podcast reflexivo, que te haga pensar en las cosas, no lo hay. Entonces yo creo que allí llena un vacío interesante, además dentro de la informalidad, porque bueno, parte de lo que hace Juancho es darle un tono bastante informal, y eso es muy chévere, porque el podcast es en esencia eso. El podcast es como si tú tuvieras un amigo, o estuvieras viendo una conversación de amigos, o estuvieras participando en una conversación de amigos. Y mi experiencia particular en ese podcast, en ese capítulo, fue hablar de la mujer como líder. Es difícil porque yo no soy lo que llaman feminacia. A mí el tema del feminismo progre me peluca. ¿No es verdad, Unai?
Sí, mi amor. Sí, mi amor, lo que tú digas. Me peluca, pero fue chévere porque sí creo que dentro, por ejemplo, de la política, que es un poco lo que nos gusta, Javier, ¿verdad? Hace mucho más falta, y también Mercedes, hace mucho más falta la participación femenina, pero desde lo femenino, que es un poco mi planteamiento. No debemos asumir roles masculinos dentro de la política. La mujer tiene mucho que decir desde lo femenino, desde nuestra emocionalidad, desde nuestra percepción. Y bueno, nada, eso quedó allí. Muy bien, muy bien. Si eres periodista, pregúntale a mí. Ok. Señor Juancho, cuénteme cómo surgió la idea de este podcast, cómo se le ocurrió. Yo estoy muy agradecido con ustedes, porque, para empezar, porque hay tres elementos complicados con todo el tema de ciclo, que es lo que dice Mercedes, que es el cambio de formato. El cambio de formato generó puertas adentro en el Humilla y en SIC. Primero, una apuesta del sector Humilla a este cambio. Y segundo, sospecha, porque es fácil que la cosa saliera mal. Segundo, y la preocupación es los temas. O sea, cómo tú hablas de una revista de corte de la doctrina social de la iglesia y teología, y como un corte muy determinado, pues, y además digamos, de izquierda, pues, ¿no? La visión extra pauperis, no la salud, ¿no? Así, doctor Padre Contreras. Lo podemos discutir en otro espacio. Pero lo cierto es que hablar desde un podcast ya es etiqueta en el siglo XXI, o sea, ya no estás en el siglo XIX, que es la tradición de la revista SIC. La revista SIC nace con la revista Civiltà Católica, con la revista Etude, la francesa, y con la American Magazine, son todas revistas del siglo XIX, todas. Y SIC es de principios del XX. Entonces, claro, pegar este brinco a la era de los podcasts, a mí me da, lo confieso, me da bastante temor por la forma. Y luego, que es el tema que es lo que más les agradezco a ustedes, es el tema de la profundidad de los contenidos. Porque es muy fácil quedarse en la odita, en lo light, en el chistecito, el comentario fácil. Cómo darle profundidad a los temas, eso no dependía de mí. Eso era estrictamente cuestión de ustedes. Y ahí me quito el sombrero y le doy las gracias porque así fue. O sea, no hay un solo episodio en que yo no viene tu nivel de loco que me lo pongo yo mismo en YouTube a verlo. Y digo, qué buena frase, qué bueno que están diciendo. O sea, me parece que se dijeron cosas buenas. El maestro Rafael Cadenas, premio Cervantes además, el poeta más importante en vida en este momento para nuestro país. Tiene un poema que dice, comienza diciendo: amanecí sobre la palabra angustia. Y bueno, como todo lo de él, como todo lo que escribe Cadenas es muy elocuente, ¿no? Y seguramente amanecer o haber amanecido sobre la palabra angustia es un sentimiento que hemos tenido a lo largo de muchos días. Pero yo creo que el 2024, y coincido con Javier en esto, nos invita a dormir sobre la palabra esperanza, a pesar de haber amanecido sobre la palabra angustia. Y aquí sí me permito hablar desde mi rol actual. Es verdad que hay muchísima adversidad, muchísimas carencias, pero efectivamente, mucho más allá de todo lo que está a simple vista, si afinamos un poquito la mirada, hay un país que sigue latiendo, hay un país que está constantemente latiendo, que está constantemente, y sí, puede ser la palabra resiliencia. A mí me cuesta un poquito esa palabra a veces. Yo creo que es más la palabra convicción, ¿sabes? Yo creo que es también, como lo dijo otra escritora muy querida que acaba de fallecer, la maestra Elisa Lerner, el secreto está en no capitular, en no capitular jamás. A veces sí hay que echar un poquito hacia atrás, pero no capitular jamás. Y
para mí el 2024 cierra así, cierra en un país que sigue latiendo, que se acuesta a dormir sobre la palabra esperanza, aún sin tener certezas. Y desde lo personal, y una muestra tangible de eso, los puedo invitar a visitar, por ejemplo, el Instituto Universitario Jesús Obrero en Catia, y ahí van a ver un país que sigue latiendo y que se está formando, y un montón de muchachitos que están apostando a que el futuro no es el Darién, sino que el futuro está aquí en Venezuela, y todos los días empujan en ese sentido. Perdón, para la revista SIC, poniendo allí, creo que no la tienen fácil, porque abrieron un camino que a todas luces es urgente, es necesario, es muy bien recibido por parte de quienes los escuchamos y los leemos, y pues el desafío es a seguir transitando una ruta que no es para nada sencilla, que no es un terreno llano, pero que ya se abrió, ya no hay vuelta atrás. Y es una buena noticia. Sí. Gracias. Bueno, debo decir que es maravilloso cómo estos diálogos se prestan para hacer conexiones, para traer acá a la presencia a maestros, a personas, a seres que forman parte de nuestras vidas y que empiezan a entretejerse con lo que vamos escuchando. Entonces, digo esto porque entonces voy a comenzar citando a dos maestros también. En primer lugar, voy a citar al maestro Armando Rojas Guardia, ya que tú hablaste de Rafael Cadenas. Yo voy a citar él estudió en el Seminario, yo lo conocí personalmente, teníamos una cierta amistad. Digo cierta amistad porque no éramos íntimos, pero compartíamos cordialmente cuando teníamos la oportunidad de encontrarnos. Y conozco a muchas personas desde lo que fue su círculo, y soy especial seguidor de sus aportes en una cantidad de temas. Su trabajo en ensayo, además del trabajo en poesía, es maravilloso. Bueno, hice un paréntesis, una digresión, estamos hablando del 2024, pero bueno, ya que vino, aquí lo tenemos presente a Armando. Lo que quería citar de Armando es que él hablaba de nuestra condición humana en términos de intemperie. Entonces él decía de nuestra condición de estar a la intemperie, y creo que eso lo podríamos ver en el contexto de cómo pensar este cierre de año. Es un cierre de año que nos confronta justamente con la intemperie en la que estamos confrontados como humanos, no porque una situación sea mejor o peor, sino que nos hace muy presente esa intemperie. El segundo maestro que voy a citar son los estudiantes de octavo semestre de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Psicología en Dinámicas de Grupo, que en una conversación reciente surgió, no voy a entrar en los detalles porque no me puedo extender, pero surgió en esa conversación de parte de varios de ellos, con mucho dolor, con mucha tristeza, la manera terrible como se perciben de una manera tan negativa, un autoconcepto negativo de verse como personas con grandes fallas, como casi que con patologías, y entonces estudian psicología, y cuando ven los conceptos psicológicos y las categorías diagnósticas en la psicología, inmediatamente van a decir: yo tengo eso y qué mal estoy, qué terrible. Me llamó la atención eso, porque no es la típica situación de que uno lee psicología y se identifica con lo que va leyendo, no, era una situación muy dura, muy sentida de sentirse menos, de sentirse en una condición de inferioridad, y eso fue justamente el tema de la conversación a partir de ahí, y lo quiero traer a colación porque dentro de esa conversación yo compartía con ellos que efectivamente lo que ellos están manifestando no es algo que tiene que ver con ellos individualmente o con que ellos sean mejores o peores, sino que es una juventud que viene de muchos años en los que han crecido. Ellos han nacido y crecido en esta situación sociopolítica que venimos atravesando desde hace muchos años, tan difícil, tan cargada de violencia, y ellos han crecido en esta realidad y no conocen otra. Y eso deja huellas, eso deja heridas en el alma, deja heridas en la psique, y les invitaba justamente a verse desde ahí, no verse desde que lo que está mal soy yo, sino que justamente han vivido momentos muy difíciles y existen otras cosas, existen otras posibilidades, y justamente el trabajo que hacemos en ese contexto universitario es ayudar justamente a descubrir que existen otras cosas.
voy un poco más directamente al tema de cómo cierra el 2024 y nuevamente agradezco el entretejido que se va generando, porque cuando Marisabel se sentó o cuando nos estaban presentando dijo a mi diestra el vacío y después volviste a hablar del vacío y efectivamente yo tomo esa idea para el cierre del 2024 porque efectivamente yo decía esta mañana y el 2024 cierra. Hay algo que está cerrando, realmente cierra algo. Y lo que creo que es útil en este momento es justamente tomar precisamente la imagen del vacío, de lo que queda abierto. En el budismo el vacío tiene un significado muy importante porque justamente es ese estar abierto a todas las posibilidades. Cuando meditamos, por ejemplo, lo que hacemos es vaciarnos de todas nuestras creencias, de todas nuestras experiencias previas, de todos nuestros conceptos, de todas las cosas que nos separan de la realidad cuál es, justamente para dentro de ese vacío surja aquello que es lo que tiene que venir, sea percibir la realidad tal cual es, o aquello que tiene que surgir creativamente para crear soluciones, para crear nuevas alternativas de vida. Entonces yo veo que una manera interesante de ver este cierre del 2024 es que justamente se han abierto muchísimas cosas, incluso se han abierto caminos. Un año de mucho dolor, como ya se ha señalado, un año en donde efectivamente se cierra el año con una cantidad de heridas, con una cantidad de situaciones por resolver, sea de las situaciones sociales que venimos arrastrando, sea las que se han acumulado durante este año, ¿verdad? Pero de la misma manera hay una cantidad de caminos que se han abierto y justamente es lo que yo percibo en muchas personas y fue lo que también pude terminar de enlazar cuando escuché este término vacío acá, ¿verdad? Porque efectivamente es lo que está en el ánimo de muchas personas que vengo escuchando. Es como que hay una expectativa de que las cosas no han concluido. Hay cosas que tienen que concluir y no sabemos cómo va a concluir, inclusive hay incertidumbre, por cierto, y muchas veces sufrimos de la incertidumbre. Pero justamente creo que ver este fin de año como un momento en donde está una cantidad de cosas por concluir, que hay un vacío del que puede surgir lo peor, y subrayo lo peor que puede ser, no solo de la situación afuera de nosotros, sino lo peor de nosotros mismos. Pero también de ese vacío pueden surgir justamente las transformaciones, los cambios, puede surgir lo mejor de nosotros mismos que nos lleve a una situación distinta. Es un año donde está la expectativa, la gente, de respuestas que lleven a la integración, a la reconciliación, a la paz. Estamos a la espera de que se concluyan cosas que aporten verdad, que aporten justicia y finalmente que aporten compasión. Esa es mi manera como yo compartiría en este momento la manera de ver el cierre del 2024 que justamente nos lleve a conectarnos con eso que Javier planteaba y que me parece muy importante, que quizás después voy a retomar, y es precisamente nuestra involucración en lo cotidiano. Gracias. Bueno, que han citado excelsos poetas. Yo me voy por cultura popular y voy a citar a Serrat. Eres un poeta. Sí, pero después me pongo más arrabalera, ya vas a ver. Serrat decía, tiene una canción hermosa, que uno de sus versos dice, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Yo creo que estamos un poquito así. Y citando en el tono más arrabalero, los amigos invisibles dicen, esto es lo que hay. Que a su vez era una cita de otra canción anterior. O es sea, verdad. Yo soy más joven, entonces me quedo con los amigos invisibles. A ver, esto es lo que hay, y esto es triste la verdad, o nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Uno pone entre dos alternativas. Una, a mí me preocupa, sí, que muchos están cerrando este año esperando que a principios del año 2025, en una suerte de cosa medio mágico-religiosa, aquí el 10 llega Superman, pasa cosas, pues. Me preocupa mucho eso porque, bueno, como dice Javier, eso puede traer una nueva decepción. Ahora, creo que el cuero de nosotros ya está bastante curtido. Y ese cuero curtido se va precisamente porque, bueno, si bien muchos esperan esa solución mágico-religiosa, también es verdad que aquí hay un país que no se ha parado. Yo comparto lo que dice Albe. Yo trabajo
por otros roles que tengo, mucho en zonas populares, viajaba por el país mucho en zonas populares, y ahí hay un país que, bueno, está resolviendo. Esa es la otra palabra, ¿no? Aquí se resuelve. Alegremente. Alegremente. No, aquí no hay drama. Sí, señor. El drama lo tenemos nosotros, la clase media, creo que con razón, porque tenemos muchos dolores, hijos que se fueron. No les voy a contar nuestro drama porque terminamos en terapia. Entonces, pero sí creo que en zonas populares, la cotidianidad te hace resolver. Y eso te hace que tu cotidianidad pues sea eso, pues, y sea de mucha solidaridad. Lo que uno ve en las zonas populares es mucha solidaridad unos entre otros. Tal vez dividido nuevamente por el tema político, pero creo que eso es bastante coyuntural por todo lo que pasó este año. Ahora, eso nos pone, ante esto, bueno, seguir echando dicho. Yo creo que va a ser el año que viene, después de que pasemos ciertos despechos, que pasaremos nuevamente. A mí me toca la parte oscura, ¿no? Siempre a los periodistas nos toca pisar la parte oscura y por cotidianidad somos no muy optimistas desde el punto de vista de lo que pasa, pero sí de lo que pasa subterráneamente. Esa es otra historia. Sí me preocupa, ya que hablamos de los medios, y eso sí nos toca, Juancho, estamos en un ecosistema de comunicación muy difícil, con muchos focos sobre el tema comunicacional, pero ahí les traigo buenas noticias, y tú dirás cuáles, ¿sí? ¿Cuáles? Bien, esto está ensayado. Qué lindo, súper espontáneo. El guión dice que yo te responda. Mira, actualmente hay, en virtud de que los medios grandes, los medios que tienen más foco, tienen todas las presiones del mundo, hay soluciones que se están trabajando desde lo que en algún momento Jesús María Aguirre me daba, que se llamaba periodismo alternativo. Y yo decía en aquellos tempranos años 80, qué cosa tan fastidiosa. Bueno, se está aplicando. Y uno ve en zonas populares como hay gente trabajando una cosa que se llama el Bus TV, que es hermoso. Son periodistas que se montan en las busetas, informan a la gente, person to person. Tenemos proyectos donde vamos a las comunidades y hacemos que las comunidades hablen, informamos person to person. Desde lo analógico hasta lo más tecnológico, vemos que hay alternativas como las que se está llevando del chamo y la chama y el pana, que son dos avatares que dan las noticias, ocultando la identidad del periodista porque hay que resguardarse, informar. Entonces, qué bueno que esto esté dando alternativas creativas, y mientras haya creatividad hay vida, así que chévere. Ajá, Juancho, ¿cómo cierra el año 2024? A mí me gusta el 2024. Me gustó. Creo que es subjetivo. O sea, cumplí 50 años, me puse grande en este año. Y siento que el país está. A ver, no se me interprete. Siento que el país está cerrando o llegando a etapas importantes. Es verdad que estamos todos sacudidos y todos como estamos, pero estamos llegando a etapas importantes. Y de eso vamos a hablar en la pregunta que viene, pero no va a decir nada de eso, pero sí creo que está sucediendo cosas en el país que te dan señales claras de que, y aquí me debato entre dos pensadores, Heráclito y Parménides, que no son maracuchos, son griegos. Montiel y Soto. Heráclito era de la idea de que todo cambia siempre, o sea, nunca ves el mismo ruido. Parménides era justamente de la escuela contraria, nunca nada cambia, o sea, siempre estamos ante lo mismo. Y el país un poco se debate en esas dos posturas, ¿sabes? Esto va a cambiar y pareciera que era una fuerza de cambio, y en las encuestas te dice que el 90, 200% quiere que cambie. Y al mismo tiempo dice, por aquí nada pasa, nada ocurre, todo está igual, todo está tan Parménides. Entonces, en esa diatriba, en ese debate que se está dando a nivel real, porque la filosofía no ocurre en los libros, ocurre en la gente, me estoy dando cuenta que yo creo que el país está llegando a una suerte de llegadero. No sé cuál, no sabe nadie cuál, pero sí creo que estamos llegando
a cierre de etapa. No sé cómo se llama eso en budismo, no sé cómo se llama eso en cristianismo, pero sí siento que estamos llegando a momentos importantes, definitivos, no fechas puntuales, a momentos. Puede tardarse mucho tiempo, puede ser 5 o 6 años, no sé, pero sí está el país cerrando. Hoy me decía un amigo mío, que está en París, porque a mi horario lo temprano, me decía, lo que pasa es que Venezuela siempre está adelantada. ¿Sabes? La guerra de independencia sucedió en Venezuela cuando la democracia en los 80 está en Venezuela cuando entonces siempre estamos como jugando fuera de juego. Y dice, estamos otra vez jugando fuera de juego, me decía este amigo mío que está fuera. Pero sí se ve desde afuera, luego hay los que están afuera, que pareciera que están sucediendo cosas importantes en Venezuela que se tomarán su tiempo, pero sí están llegando. Voy a citar, ya que estoy citando filósofos, oiganme esto. Novus annus vita nova, dies letioris erunt, novus annus nova vita cum salute e felicitate. Es un filósofo antillano que se llama Luis María Guillo Fromm. Dice, año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán, año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Dicho, no, Google es una maravilla. Dicho esto, el año 2025, el Papa Francisco sacó una bula sobre el jubileo del 2025, y el jubileo se llama de una manera muy bonita, lo tengo aquí anotado porque me gustó mucho. ¿Cómo se llama? Este está en latín, de verdad. Dice, spes non confundit, la esperanza no defrauda. Así arranca el documento de la bula, que a quien le interesa, es cortito, van a leerlo, es espectacular, está muy bueno. La herramienta además para agarrarse del tema de la esperanza. Yo sí quisiera escucharles ahora a qué estamos viendo para el 2025 en esta clave de lo que plantea el Papa en su jubileo, pues, ¿no? Y comenzamos otra vez así, no, otra vez, ¿cómo? De para la para. Dentro del encuadre de la esperanza, cuento una anécdota cortica y con eso le doy el pase a Yacuyo. Hace 2 días estaba con mis alumnos en la Universidad Católica, estábamos grabando un podcast y me puse sí. No, sí. Competencia de toda la semana grabamos uno. Toda la semana grabamos uno. Y me quedé conversando con ellos. Antes yo hacía esta encuesta siempre con mis alumnos, desde hace 15 años que tengo dando clases en la Católica. Pero en la Católica 10 y en la Monte Ávila 8 para atrás, no 18. Pero siempre hablábamos, sobre todo a partir del 2017, que fue la generación que emigró completica, la generación de mi hija, de aquí de San Ignacio. Y les preguntaba y todos se iban. Los muchachos que estaban allí conmigo, que eran 10 muchachos, les pregunté, miren, ustedes ahora, pues les quedan 2 semestres para graduarse, ¿ustedes se van? Profe, nada que ver. Y la respuesta, me perdonan la expresión, es un poco soez. Me decía, profe, papel la bola afuera, pero bola aquí. Y dentro de esa retórica, lo que encontré fueron muchachos esperanzados, una generación que, mire, la ha visto dura. ¿Y cuál es la razón de la esperanza de estos muchachos? El hacer. El hacer. Todos ellos tienen podcast, tienen redes sociales, tienen trabajos propios de ellos, además, propios de ellos, o sea, emprendimientos de los muchachos. Y dije, bueno, yo me apropio de esta historia, la hago mía, y dije, si ellos tienen esperanza, y no son, la mayoría de los muchachos de la Católica, un 50% son becas, no estamos hablando de muchachos de cierto nivel, que tienen posibilidades de irse. No, la mayoría son muchachos de carrito, una muchacha agarra a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana se despierta para llegar, vive en Guatire para llegar a Montalbán, es esa clase de muchachos trabajadores. Me decían, bueno, no, porque este es mi país, y yo, de alguna manera, el contexto de este es mi país, y yo me quedo, porque sí, porque me da la gana. Y dije, qué bueno,
pues a mí me da la gana también de quedarme aquí. Entonces, chévere, tenemos esperanza, todo depende de nosotros. Gracias. Bien, sigo con el tejido de asociaciones y debo confesar que las asociaciones me están llevando muy atrás. Vuelvo a traer a Armando Rojas Guardia en su libro El Dios de la Intemperie. Él tiene todo un apartado donde él se dedica a profundizar en la visión pesimista. La visión pesimista que nos dice todo está mal, todo está perdido. ¿Okay? Y después de profundizar en eso, finalmente termina trayéndonos una rosa intuición, como él dice en otro texto, diciendo que justamente cuando entramos en la profundidad del pesimismo es posible lo que él llama la apuesta utópica. Y desde que yo leí esto hace muchos años, por primera vez, esto me acompaña de manera muy especial en una cantidad de contextos, y no estoy hablando solo de esta situación que estamos hablando, que es circunstancial. Todo pasa, también decía Serrat, citando a Antonio Machado. Sí. Entonces, decía que esta expresión, esta visión de que hay una apuesta utópica, que la podemos hacer justamente cuando nos abrimos a percibir profundamente las razones para el pesimismo, ¿verdad?, que están presentes en esta conversación, me lleva justamente a plantear, a retomar lo que decía antes acerca de del vacío, de lo que está por cerrarse, y precisamente porque las cosas están por cerrarse, porque las cosas no están en ese fin de ciclo que por allá Juancho citaba, sino justamente estamos en la inminencia de poder cerrar ciclos, ¿verdad? Es que justamente podemos plantearnos lo que implica esa apuesta utópica, y es que algo que es implícito a todo ser humano, una capacidad de todos los seres humanos, es que siempre podemos ser capaces de concebir, de intuir otra realidad posible. ¿Okay? Y después voy a conectar con algo que me parece básico para que podamos percibir esa otra realidad posible. Entonces, trayendo esto, traigo también que efectivamente entonces, si hay algo que es importante para este 2025, ya que se ha hablado de esperanza, yo traería también el término confianza, del que comentamos en el podcast cuando tuvimos la oportunidad de conversar con Melanie, ¿verdad? Y se trata justamente de un año en donde nuestra tarea cotidiana es construir confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en que el cambio existe, la transformación existe, y confianza en el grano de arena, el pequeño aporte que desde lo cotidiano, desde lo subversivo de lo cotidiano, vuelvo a citar a Javier, puede ser nuestro aporte para que las cosas sean distintas. ¿Desde dónde? Desde el pequeño ámbito en donde yo estoy puedo cambiar el mundo, puedo parar las guerras en el mundo, no lo puedo hacer. Pero aquí retomo entonces lo que conversábamos recientemente con otros maestros que voy a citar ahora, que son los estudiantes de otra asignatura en la que trabajo en la universidad, y de la cual hay personas que están aquí presentes hoy de esos alumnos, y conversábamos justamente de que si nosotros buscamos, en el contexto de esa asignatura que se llama Redes Subjetivas de la Violencia, si buscamos la extinción de la violencia, no nos las vamos a plantear en cómo parar la violencia del mundo y dedicarnos a cosas filosóficas, sino justamente a nuestros ámbitos cotidianos, nuestras relaciones, nuestros ámbitos de pareja, de familia, de trabajo, de instituciones, de vecindad, de comunidad. En todos esos ámbitos nosotros poder percibir cómo se construye la violencia, que citando algo que comentaba en estos días, la violencia está hecha de muchas cosas que no son violencia, pero el resultado es violencia. ¿Okay? Así como una flor está hecha de muchas cosas que no son flor, de la misma manera la violencia está hecha de muchas cosas que no son violencia, y cuando llegamos a poder identificar la manera como la violencia está construida, podemos nosotros abrir los caminos para una transformación. Vuelvo a insistir en esto. ¿Desde dónde? Desde nuestro compromiso con nuestra realidad cotidiana. Aquí yo debo hacer una alusión al chamanismo, de lo que yo he aprendido, de mi limitada comprensión acerca del chamanismo, no el pseudo chamanismo, efectivamente, el chamanismo serio lo respeto, sino el verdadero chamanismo como el que uno puede ver, por ejemplo, en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo,
que justamente el principio del chamanismo no es céntrate en tu ombligo, métete en tu individualidad para querer resolver las cosas de una manera supuestamente mágica, ¿no? El chamanismo invita a la conexión con el todo del que formamos parte, y en tanto que estamos conectados con ese todo, nosotros podemos justamente promover una transformación. Entonces yo vería este 2025 como un año que nos invita justamente, más que a saber lo que va a pasar o a tener certezas o no de lo que va a pasar, precisamente por la incertidumbre, precisamente porque no podemos asegurar nada de lo que va a pasar, es que nos afirmemos nosotros en que la vida nueva no es porque viene el año nuevo, la vida nueva es a cada instante. Cada momento de nuestra vida es la oportunidad de la vida nueva. ¿Y eso de qué depende? De la manera como nosotros nos comprometemos con la vida, de la manera como nosotros nos comprometemos con la fuerza de la vida. Hago una cita adicional a algo que yo decía al comienzo, esto me lleva muy atrás, esta perspectiva que les estoy planteando, esta manera de ver la construcción de la confianza y finalmente de la fe, es algo que me lleva a mí a mucho atrás en mi rol como terapeuta, trabajando con pacientes, porque hace muchos años, cuando me vi involucrado, trabajando muy seriamente con mucha gente, con mucho dolor humano, con muchas condiciones muy precarias, muy difíciles de patología, me encontré con que justamente para poder hacer un trabajo ahí es necesario uno poderse conectar con que si el cambio es posible es porque hay procesos que son más grandes que uno, son más grandes que esa persona con la que está trabajando, que el terapeuta que está tratando de ayudar a esa persona, y como uno confía en esos procesos y nos hacemos parte, nos ponemos al servicio de esos procesos, entonces nosotros podemos contribuir justamente a esa transformación que queremos que se dé. No como ser los autores de la transformación, sino simplemente ser parte de ese río y contribuir a navegar dentro de él. Gracias. Gracias. Para cerrar el 24 y de verdad que se entreteje toda esta conversación y quede agradable, ¿no? Justamente, bueno, yo cité a Cadenas, esa invitación a dormir sobre la palabra esperanza, pero ahora que tú comentas este documento que emiten desde el Vaticano, el Papa, pues sí, será dormir sobre la palabra esperanza para amanecer también, hasta amanecer, o por lo menos hasta amanecer sobre ella también. Y creo que si me toca rescatar palabras de lo que han comentado Marisabel y Yacuchón, pues que yo creo definitivamente el 2025 nos invita a persistir. A persistir no desde el lamento borinquen de todo lo que nos falta, sino más bien siendo muy, muy agudos, muy responsables en ver lo que tenemos, lo que se está haciendo, lo que efectivamente está en gerundio construyéndose cada día independientemente de la magnitud que sea, pues, ¿no? Y esa persistencia, por supuesto, también nos lleva indefectiblemente a quienes de alguna manera tenemos voz hacia públicos distintos, que todos la tenemos de alguna u otra manera, a trabajar la confianza. Que a mi juicio pues es una de las carencias más dolorosas que tenemos en este momento. Entonces persistir y confiar creo que son dos verbos, dos palabras fundamentales para 2025. Y por otro lado nos corresponde proponer, porque una cosa es persistir y ya, y aguantar el aire bajo el agua y esperar a que pase la ola, y otra cosa es embraguetarnos y proponer rutas, proponer opciones, proponer acciones, proponer ideas, proponer incluso sueños que hoy parezcan absolutamente quijotescos, pero sí, permitirnos tener esa visión arriesgada, desafiante, un poco loca a veces también, pero sí creo que es necesario, es sano, de alguna manera es un acicate que nos garantiza dentro de todo volver a la palabra esperanza
para dormir y para amanecer sobre ella. Por otro lado, yo creo que, y es un trabajo que estoy haciendo últimamente, hay que también de alguna manera afinar o cambiar las narrativas, ¿no? Todos sabemos, porque todos vivimos aquí, las carencias, lo que decías tú, María, hace un ratico, o sea, no les voy a contar las tragedias. Pero a veces también es bueno, insisto, en cambiar esas narrativas, desde lo público, desde lo privado, movernos un poco del discurso como se venía articulando y eso, presentar un discurso que confía, un discurso que persiste, un discurso que propone. En el caso del 2025 y el inicio, pensándolo bien, comparto con ustedes y pido para ustedes en el equipo que lleva adelante este proyecto. Gran equipo. El gran equipo, en la Curiara. En la Curiara en el kayak. Una suerte de oración / mantra al que últimamente regreso o con el que comienzo el día, y que es simplemente pedir para tener el sentimiento correcto en el corazón, la idea clara en la cabeza y la palabra precisa en la boca para comunicar. Es lo que deseo para el 2025 para ustedes. La invocación al Espíritu Santo. Sí. Padre Contreras. Bueno, en lo que decía Alves se destaca algo que es muy característico del lenguaje profético. Tú decías que no es solo proponer, que no es solo denunciar de alguna manera, que no es solo quejarse. El lenguaje profético siempre se caracterizó por denunciar que algo estaba pasando que era pernicioso y anunciar que venían tiempos mejores. Después se le puede atribuir en buena medida a Monseñor Romero, a San Romero de América, el hecho de haber dicho que el profeta también tenía que proponer. ¿Y por qué rescato esto? Porque en la Biblia luego el tiempo profético se entra en el tiempo sapiencial. Si agarramos la Biblia, vemos que después de los profetas vienen todas las lecturas del tiempo sapiencial. Creo que el 2025 va a ser un año para la sapiencialidad, de sentir y sacar conclusiones de lo que hemos vivido en el 24, para que lo que se denunció, lo que se anunció y lo que se propuso pueda llegar a buen puerto. No es hacer una lectura sobre espiritualizadora de la realidad, porque realmente no es lo que a mí me gusta ni es en lo que yo creo, pero sí puede tener un eco, cómo pasamos de lo profético a lo sapiencial, encontrando allí una manera de actuar y de vincularnos con la realidad. También creo que es un año, espero yo que sea un año donde asumamos la atención que representa expectativa versus realidad. Todos podemos tener una expectativa X y muchos de las que tenemos, de los que estamos aquí, podemos coincidir en esa expectativa. Ahora, si leemos la realidad en serio, sabemos que esas expectativas no siempre se van a cumplir. Y eso quiere decir entonces, ¿qué hacemos? Tiramos la toalla, nos vamos corriendo, todo lo que hicimos en el 24 no sirvió de nada. Yo creo que no. Yo creo que nos ayuda mucho a integrar ese debate entre expectativa y realidad. Eso lo uno, que eran las notas que iba tomando. Creo que el 2025 tiene que ser un año privilegiado para un debate real de fondo sobre el poder y no sobre el cambio de los factores de gobierno solamente. El poder no se discute en Venezuela. Aquí todo el mundo habla de política, nadie está hablando del poder. ¿En qué términos? En el término que el poder construye relaciones y por tanto construye realidades. Y no sé si nos hemos cuestionado los modelos en torno al poder o nos hemos cuestionado solo quién ejerce el poder. Siento que el 2025 nos puede ayudar mucho en eso, porque se escuchan propuestas que quieren que salgan los que lo tienen, pero el modelo y la relación de la concepción que tienen con el poder es exactamente igual, solo que de otro color y con otro discurso. Entonces creo que el 2025 nos puede ayudar a una reflexión real de la relación con el poder. Cierro, para no dejar así nada por fuera. Han citado poetas. Bueno, yo tengo una debilidad no es poeta, pero tengo una debilidad por Martin Luther King. Me parece un personaje súper interesante porque mezclaba todo el tema de su espiritualidad con las luchas políticas de fondo, de verdad, de Estados Unidos de su época. Martin Luther King decía, entre tantas otras cosas, me niego a creer que las bóvedas de la esperanza de mi país están vacías. Yo me niego a creer que las bóvedas de la esperanza de Venezuela están vacías. Y no es una arenga de un partido de fútbol, sino que sí, es verdad, yo creo que es verdad.
Y cierro citando a Camus, Albert Camus, el reto del 2025, si nos pensamos el poder en serio, si nos pensamos cómo transmitir esperanza, si entendemos que hay que aprender a vincular, integrar la lucha entre realidad y expectativa, de alguna manera es cómo amamos nuestra propia realidad. Y Albert Camus decía, no ser amado es una triste circunstancia, la verdadera desgracia es no poder amar. Ojalá que nos podamos vincular desde lo propositivo, que es también una forma de amar, con el 2025 que viene. Bueno, yo creo que... Ay, caramba, camisa. Yo creo que el 2025 es un año, desde mi perspectiva, retador. Creo que el principal reto es que podamos encontrar espacios para crear oportunidades. Es muy tentador que después de un año que ha sido tan estresante y que desde mi perspectiva ha derivado en que sea agotador para las comunidades, para las personas, es decir, además culturalmente diciembre es un momento donde lo que deseamos es todo bueno, o sea, que todo cambie, como decía Marisabel, o sea, mágicamente, pero en realidad después de ese guayabo que sucede días después de que comienza el año, es un reto, o sea, hay que encontrar espacios para encontrar oportunidades, para tender puentes, para reconocer los logros, y yo creo que también para reconocer lo que nos molesta, lo que está mal, lo que queremos que deje de estar ahí. Y lo digo no desde lo personal, lo digo también, o sea, lo digo en grupos, lo digo en comunidades, creo que hay cosas que trabajar y que se van a tener que seguir trabajando porque existe esta esperanza, existe estas ganas de no dejarse quebrar y es como ese impulso de resistir, ese acto de resistencia que se convierte en esperanzador, en el que la vida continúa, cada día hay cambios y sí, o sea, yo también tengo contacto directo con los estudiantes y son unos estudiantes distintos que hace 10 años. O sea, hace 10 años uno sentía que uno estaba en el aula educando para algún país del mundo. Sí. Y te lo decían, y yo daba clases en los primeros años y en los últimos, y era desesperanzador. O sea, ¿verdad? Uno salía y uno decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Ahora uno se encuentra unos jóvenes diferentes. Unos jóvenes, obviamente yo estoy de psicología, que muchas veces no quieren saber de política. O sea, cuando de hecho uno comenta que el acto es político, es como, no me hables de esto, prefiero sacarlo. Pero al final en su quehacer, cuando se lo señalas, te das cuenta que están, y cuando te dices, es que lo que estás haciendo es política y estás ahí, no lo podemos negar. Entonces esa tensión de la que tú hablabas, una tensión que a mí me lleva obviamente al contexto muy de crisis, que es una encrucijada, te pone a trabajar desde herramientas que antes usaba y ahora no funcionan, entonces nos vamos a tener que poner creativos y hacer que esto funcione y que continúe. Entonces es un poco como lo veo y que me encanta, uniéndolo además con la primera pregunta que nos hacía. Creo que no solo se atrevió SIC a un nuevo formato, tocamos temas que yo no sentía que eran temas comunes del SIC o desde una manera distinta de tocarlo y creo que eso es retador y creativo y ojalá sea lo que continúe en SIC. Estamos pensando por un horóscopo. Yo lo puedo escribir. Javier. Me avisan para poner la renuncia de una vez. Vamos a escribirlo el juntos. consultorio sentimental que lo va a llevar Javier, además, ¿verdad? Un poco de seriedad, por favor. Oye, yo espero en el año 2025, yo espero que se conviertan algunos políticos, de verdad. O sea, yo espero una conversión, porque es que no veo otra manera de transitar bien ese año que renovando la voluntad de cambio democrático en el país. En el año 89 le preguntaron a un líder socialista de Alemania Oriental cuándo iba a caer el muro de Berlín y el líder socialista dijo, no, a ese muro le quedan como 50 o 100 años, ¿no? Lo dijo el mismo año, o finalizando el año anterior, ahora no recuerdo bien la fecha, y el muro cayó en el año 89 fuera de toda expectativa, ¿no? Igual pasó con la Unión Soviética, y de repente hay momentos en los que los países que tienen políticos mediocres o que piensan en cosas coyunturales o que piensan en su propio interés, de repente se alinean en una visión de país, ¿no? Si Mandela pudo, si Martin Luther King pudo, si Konrad Adenauer pudo, pues nosotros tenemos que poder también, o sea, tenemos que poder encontrar una solución
a la crisis política de Venezuela que emprume al país por un destino mejor, ¿no? Y yo creo que esa es la gran esperanza. Ahora, ¿cómo uno materializa esa esperanza? ¿Cómo uno la encarna en la cotidianidad, ¿no? De la que se ha hablado tanto aquí? Yo creo que la esperanza se encarna intentando vivir con alegría la adversidad, ¿no? Tratando de ser alegres, optimistas, mirando a las personas con buenos ojos, aunque nos parezca imposible que esa persona pueda cambiar, mirar a la gente con ojos de esperanza, tratar de establecer conversaciones educadas con las personas aunque piensen muy distinto a nosotros, porque al final la esperanza como virtud espiritual y teologal es más fuerte que el odio, es más fuerte que la tristeza, es más fuerte que la incertidumbre, es más fuerte que el pesimismo. Puede ser un fundamento profundo en nuestra alegría. O sea, ¿por qué estás alegre? Bueno, porque tengo esperanza. Y la esperanza me lleva a vivir estas circunstancias oscuras de una manera alegre porque espero en algo que no veo, pero que sé que puede pasar, que puede ocurrir. Bueno, aquí se habla de milagros políticos, por ejemplo, con Betancourt. Ocurrió un milagro, se pusieron de acuerdo tres que se odiaban. Betancourt hablaba de odios cainitas, ¿no? O sea, Caín y Abel se odiaban hasta el punto que se mataron, el hermano mató, ¿no? Caín mató a Abel. Betancourt hablaba de odios cainitas que de repente se calmaron y dieron paso a los mejores años de nuestra historia civil y republicana. Bueno, uno espera que este año sea el año también de la conversión política, de la madurez política. Con esto termino, pero a veces los papás saben exactamente cuándo empezó la adolescencia de un hijo, ¿no? Cuando se encerró en el cuarto y no quiso hablar más y empezó la etapa dura de los hijos adolescentes, pero de repente superan la adolescencia, ¿no? O sea, de repente se maduran, de repente uno dice, ¿qué pasó? No sé, pero ya me hablan, ya están las conversaciones, ya trabaja, se levanta temprano. ¿Qué pasó? ¿Se enamoró? Bueno, algo le pasó, pero cambió. Yo espero que también pase algo así con la política venezolana y que podamos pensar en el bien del país y producir un cambio sostenible y pacífico para el bien de todos. ¿Y a ti? Ajá. El guión, Marisabel, el guión. Esa parte se me borró. Yo, ya para terminar, yo rescato, pensándolo bien, rescato un poco lo que ustedes dijeron, o sea, todo completo, lo compro todos los tickets. Tenemos trabajo para el 25 entonces. Sí, Depende. solamente queda una palabra que vergaría porque estamos en Adviento y estamos esperando Navidad. Y lo más bonito para mí el tema de la Navidad es que debe sorprendernos, o sea, debemos dejarnos sorprender. Eso es clave. O sea, yo comencé el 2025 abierto a dejarnos sorprender, a que las cosas pasen. Lo que pase lo que pase, pero que nos dejemos sorprender con alegría. Entonces, me compro la alegría tuya, compro la perseverancia de ustedes, compro la que hace Venezuela, compro todo, pero yo todo anotadito. Compro la apuesta utópica, compro la necesidad de la terquedad en lo cotidiano que plantea Javier, lo compro todo, pero dejémonos sorprender. O sea, no tengamos la respuesta tan clara, que las cosas ocurran y yo creo que nos puede ir mejor. Y ahí una sola cosa, a las 11 pasó del avión de Carúpano, afuera hay un coche crema, a todo lo que quieran. Y hay unos cachitos de refrigerio. Y le dejo la palabra de museo porque eso termina. No, simplemente quería agregar un detalle a propósito de lo que tú planteas de dejarse sorprender, porque es algo que valoro de este espacio de pensándolo bien, y si algo yo diría para el próximo año es que haya más pensándolo bien y que haya más espacios como este en toda la sociedad, espacios en donde justamente llegamos vacíos de ideas preconcebidas, de roles, decía alguien al comienzo, para justamente abrirnos a lo que va a ocurrir en ese diálogo, en ese encuentro,
y entonces dejarnos sorprender. Y otra cosa que quiero retomar, la decía Alba al comienzo, y es muy importante, de lo que tenemos por delante en 2025, una palabra clave que yo considero que a la que nos tenemos que aferrar mucho es educación. Sea cual sea el escenario político, nuestra gran tarea es educación, y cuando comunicamos, hacemos educación, cuando hacemos arte, hacemos educación, cuando hacemos cultura, hacemos educación. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Gracias. todos. Señores, muchas gracias por venir.